Saludos compañeros. Esto es un ejemplo de la clase de 10480 de la Universidad del Turabo en Gurabo, Puerto Rico. A este momento en la clase ya hemos hablado sobre el flujo, la densidad, la velocidad promedio temporal y la velocidad promedio espacial. Ciertamente, esos están definidos o lo hemos definido en clase. Y ya vimos la fórmula y ya hemos visto también cuáles son las unidades esperadas en cada uno de ellos. Sin embargo, lo que aún no hemos visto es un ejemplo de cómo se calcula. Así que vamos a pasar ahora a hacer un ejemplo relacionado a eso. Primero, deseo aclarar que este ejemplo lo vamos a dividir en dos videos. Un video donde exclusivamente vamos a estar hablando del flujo o cómo calcular y determinar el flujo y la densidad. Y otro video que vamos a estar hablando sobre la velocidad promedio temporal y la velocidad promedio espacial. Pero pasemos a leer entonces el problema. Lo voy a leer en español, aunque está obviamente escrito en inglés. La figura 6.3, o sea, esta figura, nos muestra vehículos que están viajando a velocidades constantes en una carretera de dos carriles, ¿verdad? Uno por dirección. En las secciones o entre las secciones X y Y. Este es el espacio de trabajo. Sus posiciones y velocidades fueron obtenidos en un instante a través de una fotografía. Les recuerdo que eso está parte de las definiciones y por eso es que lo comenta de esa forma. Es como si esto fuera una fotografía aérea. Si estuviéramos en un avión y hemos marcado un espacio de 300 pies y tomamos una foto y vemos entonces de esa forma cuántos vehículos hay en ese lugar y qué velocidades tienen si lo pudiéramos realmente medir de esa forma. Un observador, una persona, estaba localizado en el punto X y observó que 4 vehículos pasaron por el punto X durante un periodo de T segundos. T segundos. Las velocidades de esos vehículos fueron medidos como 45, 45, 40 y 30 millas por hora respectivamente. Fíjense aquí, 45, 45, 40 y 30 millas por hora respectivamente. Calcula el flujo, la densidad, la velocidad promedio temporal y la velocidad promedio espacial. Pero les repito que vamos a agregar primero en este ejemplo solamente con estos dos casos. En otro video vamos a trabajar los otros dos. Muy bien. Si recuerdan en clase, flow, este término en inglés, en español lo que quiere decir es flujo. Y la variable que utilizamos para representar flow o flujo es Q, donde Q sería la razón de vehículos que pasa en un determinado tiempo por un punto específico de la carretera. Esta palabra, cuántos vehículos pasan por un punto de la carretera. Y eso lo vamos a normalizar, lo vamos a llevar a vehículos por hora. Es la forma en que se trabaja el flujo en términos generales. Ahora, la ecuación, si recuerdan la ecuación en la clase pasada, era n por 3600 sobre t, donde les recuerdo que cada vez que veamos este tipo de constantes en una ecuación, usualmente tiene que ver con cambio de unidades, es lo más común. Y en este caso ciertamente ocurre lo mismo. N es el número de vehículos. Ahora, T es el tiempo de conteo de vehículos. Y en este caso, T está en segundos según la fórmula que vimos anteriormente. Obviamente, si queremos que Q esté en unidades de vehículos por hora y esto está en segundos, necesitamos hacer un cambio de unidades.
Y eso definitivamente es lo que ocurre aquí con ese 3600. Pero vamos a verlo como quiera. Q es igual. N es igual a 4. Miren, 1, 2, 3, 4. Hay 4 vehículos que pasaron por el punto X. 4. Por 3600, pero vamos a dejar ese 3600 quieto de momento. Quiero demostrarle que simplemente un cambio de unidades. Sobre T. T no nos definieron más allá que decirnos que era un tiempo T en segundos. Así que vamos a ponerle aquí los segundos. Vamos a hablar en español. Son vehículos, segundos. ¿Cómo llevamos de segundos a horas? Pues recuerda que hay 60 segundos en un minuto y que hay 60 minutos en una hora. 60 por 60 es 3600. Lo que nos deja entonces con el 4 por 3600 sobre T. Quedará igual a 14400 sobre T en vehículos por hora. Ahora, de momento a mí no me satisface tanto esa respuesta y no me convence de que usted entiende el concepto. Vamos a suponer que el problema, en vez de decirme T segundos, me diría que T es igual a 10 segundos. ¿Ok? Si esto fuera el caso, entonces continuamos con esta ecuación. Vamos a hacerlo aquí arribita. Diríamos que Q es igual a 14400 sobre 10, que hará igual a 1440 vehículos, disculpen, vehículos por hora. Definitivamente es una respuesta que nos llama la atención. Les recuerdo que el problema original decía simplemente un periodo de T segundos y que yo añadí esto de que T era 10 segundos simplemente para poder terminar una respuesta completa que me parece que pedagógicamente es más razonable. Ahora, vamos a trabajar lo que sería el density o la densidad. Así que voy a pasar a borrar todo eso que tenemos en la pantalla. Density en inglés o densidad en español se refiere a la concentración de vehículos en un periodo o una distancia de carretera. ¿Verdad? Densidad nuevamente sería esa concentración de vehículos que hay viajando en un tramo de carretera. Usualmente, usamos el término K para hablar de eso, K minúscula. Y la forma típica de hablar de la densidad es en términos de vehículos por milla, ¿verdad? La cantidad de vehículos que hay en una milla equivalente. Ahora, la ecuación o fórmula que utilizábamos para calcularla, realmente en la clase no la dimos, pero es muy obvio, ¿no? Es la cantidad de vehículos que hay en una distancia dada. ¿Verdad? N sigue siendo el número de vehículos, igual que en el caso anterior de flujo, y L sería distancia a estudiar. Ojo con esta distancia a estudiar. No lo podemos cambiar luego de empezar, de que lo decidimos. Por lo tanto, cuando decidimos una distancia a estudiar, ya va a estar a priori posiblemente en el problema. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que nosotros no podemos coger la distancia desde el último carro hasta el primer carro que queremos medir. Eso sería injusto, ¿verdad? Queremos realmente tener una distancia que se decidió a priori o anteriormente para calcular entonces esa densidad. En este caso, esos 300 pies fueron decididos antes, no tiene nada que ver con la posición de los vehículos. Ok,
Entonces veamos. Tendríamos K, que es igual a N, 4 vehículos, pues son los mismos 4 que están en ese tramo de carretera, sobre 300 pies. ¿Por qué? Porque 300 pies es la distancia que hay entre X y Y, que es nuestra distancia de interés. 300 pies. Ahora, les recuerdo que K usualmente lo vamos a ver en, disculpen, vehículos por milla, ¿verdad? Vehículos por milla. Así que queremos hacer esa conversión también. En el examen yo posiblemente voy a ser específico en cómo lo quiero. 5280 pies hay en una milla. Lo hacemos de esa forma para cancelar los pies. Y nos da entonces que K es igual a 4 por 5280 pies sobre 300. Y eso da a 70.4 vehículos por milla. Por lo tanto, la densidad en este caso, 70.4 vehículos por milla. Pero les recuerdo entonces que tenemos el próximo video donde vamos a estar explicando la velocidad promedio espacial y la velocidad promedio temporal. Y aprovecho también a decirles que hay asignación sobre este tema y también tendremos un quiz en la próxima clase.